Una vez más, bienvenidos a todos a esta tutoría número 6, finalizando ya la materia de las tecnologías de la información y las necesidades educativas especiales 1. La tutoría número 6, pues vamos a tratar la última unidad, que ustedes ya tienen algunos de los materiales que se les han planteado ya en la plataforma. Entonces espero que ya ustedes los hayan revisado para que llevemos un poco la idea de lo que se estará mencionando. Antes de iniciar con la temática de la tutoría número 6, pues vamos a hacer como una especie de retroalimentación de lo que ha tratado esta materia para recordar algunos conceptos de los que se han estado hablando durante todo este curso. Para ello, pues voy a mostrarles ahí una presentación para que ustedes vean la guía de lo que se está mencionando. Bueno, como les mencionaba, antes de iniciar con la temática central de esta tutoría número 6, pues vamos a recordar algunos conceptos de los que se han venido considerando durante todo este curso. Y tenemos la unidad número 1, que se trató de la temática de la tecnología como apoyo a la diversidad, y mencionábamos algunos conceptos de cuáles serían o qué se puede considerar como diversidad. Entonces sabemos que actualmente reflexionábamos sobre las tecnologías de la información en las comunicaciones y cuál es el uso que hoy en día se le está dando. Ahora bien, estas tecnologías pues son recursos valiosos para el acceso a la información y la comunicación. Más aún, puede aportarse esa misma ayuda a las personas que tienen una discapacidad o una necesidad educativa especial. Entonces, estas personas, como es el caso de las personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motriz, pues pueden apoyar su proceso de formación y educación utilizando estas tecnologías de información en las comunicaciones. Ahora, para que estas tecnologías o estos recursos no se conviertan en barreras de aprendizaje,
hay que establecer primero soluciones para adaptarlas a la persona, a las necesidades de cada persona, de manera que esta persona sea capaz, dentro de lo posible, de utilizar todos los recursos y herramientas, programas, de manera autónoma. Es decir, que por sí solo pueda hacer uso de las herramientas y cualquier programa que se le pueda aportar. A partir entonces de esas necesidades es que surgen esas tecnologías de apoyo a la diversidad, tomando en cuenta las necesidades de cada persona. Tenemos por acá una definición de estas tecnologías como apoyo a la diversidad, pues estas son tecnologías que se adaptan a aquellos niños con necesidades especiales. Hablamos ya sea de niños, jóvenes o adultos. En este sentido, pues lo estamos viendo. Continuamos entonces, parece que tuve un problema ahí con la conexión. Como les decía, las tecnologías de apoyo a la diversidad, pues son tecnologías que se adaptan a niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales. Y esto pues nos estamos refiriendo a discapacidades de tipo físico, psíquico, cognitivo o sensorial. Niños que proceden de otros países o que se incorporen tarde al sistema educativo o los cuales necesiten apoyo o tengan altas capacidades intelectuales. Entonces vemos aquí que una capacidad o una necesidad educativa especial no siempre va a ser una limitante, como ya sea una discapacidad de tipo físico o sensorial. Entonces estamos hablando de también niños, jóvenes o adultos en los que proceden de otros países en los que se habla un idioma distinto. Entonces estos tienen una necesidad educativa especial, o los estudiantes que se incorporan tarde al sistema educativo, como lo son ya sea un adulto que empieza su proceso educativo o niños que ingresan o por alguna circunstancia han tenido que dejar por un tiempo la escuela y luego vuelven a retomar sus estudios. Entonces todas estas podemos categorizarlas como personas con una necesidad educativa especial. Las características fundamentales de estas tecnologías de apoyo a la diversidad tenemos la ubicuidad, la invisibilidad y la adaptabilidad, que la ubicuidad se refiere principalmente que se puedan utilizar en los distintos ámbitos donde el ser humano se desenvuelve. La invisibilidad, que como mencionábamos, es para que no surjan diferencias sociales, y la adaptabilidad para que responda a todo tipo de necesidades. Los usos de estas tecnologías de apoyo a la diversidad pues son inmensos, son diversos, y en este vamos a mencionar algunos de los principales. Estas tecnologías de apoyo a la diversidad, por sus siglas TAD, se utilizan por razones educativas y entre ellas pues destacan
las siguientes. La número 1, los avances tecnológicos. La número 2, las posibilidades que ofrece a los alumnos. La número 3, el apoyo que ofrece a los alumnos. Y el número 4, pues su uso es innovador. Ahora, como un avance tecnológico, pues estas tecnologías abren un gran abanico de oportunidades a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales para participar y realizar tareas de enseñanza-aprendizaje, que estas las pueden, digamos que sobrellevar o superar aquellas limitantes que puedan ser generadas, ya sea por una discapacidad motriz, una discapacidad auditiva o cualquiera de las discapacidades que ya se han mencionado anteriormente. En cuanto a la número 2, estamos hablando de que posibilita a los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas tecnologías de apoyo a la diversidad, los estudiantes en este caso deben potenciar sus habilidades y trabajarlas, pues no solo tienen discapacidades, además tienen las mismas necesidades que los demás. Entonces, tenemos que estas tecnologías de apoyo a la diversidad lo que ofrecen es que el estudiante pueda superar aquella necesidad educativa especial, que pueda superar la limitante y que pueda llevar a cabo su proceso de formación, dado que cada uno de los estudiantes, cada ser humano, pues tiene las mismas necesidades de realizar eficazmente su proceso de formación. Entonces lo que necesitamos es encontrar las herramientas que posibiliten que el estudiante con una necesidad educativa especial pueda superar y llevar a cabo normalmente su proceso de formación. Y la número 3, pues estas tecnologías de apoyo a la diversidad son una gran ayuda para que los estudiantes accedan a la información, interactúen con otros estudiantes, participen en actividades planteadas para realizar en la red. Pues muchos programas actualmente y muchas plataformas son creadas como apoyo y fortalecimiento de las clases que se puedan dar en el salón de clases. Ahora bien, estas plataformas o programas que son diseñados para atender necesidades educativas, entonces lo que permiten es que los estudiantes se genere una interacción entre ellos y además que todos participen en las actividades que se plantean, realizadas dentro de la red. Tenemos también que las tecnologías de acceso de apoyo a la diversidad, su uso es motivador, pues aumenta la autoestima y hace que se sientan iguales a sus compañeros, no diferentes. Estamos hablando de que estas tecnologías de apoyo a la diversidad lo que permite es que el estudiante que presenta una necesidad educativa especial aumente su autoestima, se sienta bien pudiendo hacer el trabajo que se le ha encomendado, utilizando cualquiera de las herramientas que se le puedan proporcionar. Entonces, el trabajo del docente es entonces encontrar esas herramientas que el estudiante necesite de acuerdo a las necesidades que éste presente, ¿sí? Entonces, el trabajo docente va a ser identificar cuáles son esas necesidades educativas especiales y cuál es la herramienta idónea para atender a esa necesidad educativa especial. Algunos tipos de tecnologías de apoyo a la diversidad. Tenemos las tecnologías de apoyo para la discapacidad auditiva. Estamos hablando de personas que presentan alguna deficiencia de la audición, ya sea completa o parcial, ¿sí? Existen distintas tecnologías que trabajan junto con los audífonos para las personas con discapacidad auditiva. Escuchen, estos dispositivos son algunos sistemas de frecuencia modulada que usan ondas de radio, frecuencia modulada para
mejorar la audición cuando exista un ruido de fondo o a distancia. Hay algunos sistemas de bucle que recogen sonidos específicos usando un micrófono situado estratégicamente, algunos auriculares y servicios de subtítulos para televisión y otras tecnologías telefónicas para mejorar la audición cuando se realice el uso del teléfono. Estamos hablando de, en el caso de la telefonía, pues la infinidad de avances y evolución que ha tenido el teléfono celular, pues ya nos permite de tener la opción de poder amplificar el sonido para que la persona que tiene alguna limitante en la audición pues pueda escuchar de manera efectiva y realizar sus actividades cotidianas, como es realizar una llamada, realizar cualquier tipo de trabajo. También tenemos las tecnologías para discapacidad visual. Estas tecnologías de ayuda para lectura de textos, tenemos toma de notas, almacenamiento y acceso a fuentes de información para personas ciegas o con baja visión. Algunas de estas herramientas pues ya las vimos en algunas de las otras tutorías que estamos hablando de herramientas de tiflotecnología. Y entre ellos hay algunos de reconocimiento óptico de caracteres en las que las tecnologías de reconocimiento óptico son las que permiten a las personas ciegas o con dificultades escanear texto, almacenarlo en archivos de texto y luego escucharlo con voz sintética o convertirlo en archivos de audio. Es decir, para una persona que presenta una discapacidad visual, lo que permite estas herramientas de traducir un archivo de texto a un archivo de audio, lo que permite es que la persona pues pueda acceder a estos documentos que están en formato de texto y escucharlos y tener acceso a la información que ahí se le presente. Las personas ciegas o con dificultades visuales que utilizan braille pueden hacer uso de las impresoras braille, que estas almacenan en papel la información proveniente de la computadora. Además existen más equipos que, además de ser una máquina de escribir de braille de manera electrónica, imprimen gráficos y dibujos en relieve. Ahora, estas son las diferentes alternativas. Muchas de ellas, pues en nuestro contexto, en nuestra sociedad, pues no son los más accesibles debido a que nuestro país, por sus altos índices de progreso y su sistema educativo, pues no tiene como todas estas herramientas necesarias. También mencionamos las tecnologías de apoyo para la discapacidad motriz. Estamos hablando de personas que tienen deficiencia de movimiento. Entonces, hay numerosas barreras para estas personas con discapacidades motrices, desde el desplazamiento, la escritura, si tienen alguna dificultad de movimiento en alguna de sus extremidades inferiores o superiores, siendo esta actividad de la escritura de las más difíciles para ellos, mantener un control de la postura y en el proceso de comunicación, sobre todo en alumnos con parálisis cerebrales. En la comunicación, en estos casos, pues se utilizan sistemas aumentativos o alternativos. Los más usados son los BLIS y el SPC, que son dispositivos que permiten la comunicación entre personas con parálisis cerebrales o que tienen alguna discapacidad marcada. También tenemos las tecnologías de apoyo para la discapacidad intelectual. Estamos hablando de la discapacidad intelectual, que se define como un valor de cociente intelectual menor a 70. ¿Sí? Estamos hablando del IQ, que normalmente se menciona. Sin embargo, pues este criterio no siempre es suficiente para determinar una discapacidad. Este tipo de discapacidad intelectual pues genera anomalías en el proceso de aprendizaje, entendidas como adquisición lenta o incompleta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano, que conduce finalmente a limitaciones sustanciales. Estamos hablando de
personas que presentan problemas como ya sea la dislexia, discalculia y cualquier tipo de discapacidad intelectual. También tenemos las tecnologías de apoyo para discapacidad en el caso del espectro autista, que son niños que presentan un trastorno del espectro autista, que son una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, de comunicación y conductuales significativos. A menudo, pues estos estudiantes que presentan esta discapacidad del espectro autista, pues tienen muchas limitaciones. Ahora, no de la parte intelectual en el sentido de que tengan un coeficiente intelectual bajo, sino más bien que estas personas, pues, por su misma discapacidad, pues tienen dificultad en la comunicación, en relacionarse con otras personas. Entonces, estas personas que presentan este trastorno espectro autista, pues a menudo no hay indicios en el aspecto. Visiblemente no puede clasificarse. Más bien, es posible que quienes tienen un trastorno del espectro autista se comuniquen, interactúen, se comporten y aprendan de maneras distintas a otras personas. Es simplemente la diferencia. Estas destrezas de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas de las personas con TEA pueden variar. Hay personas con muy altos niveles de capacidad, dotadas o gifts en inglés. Y si ustedes en algún momento han tenido un contacto con una persona que presente este trastorno autista, pues ustedes verán que la mayoría son personas que tienen habilidades muy marcadas y ya sea en arte, en dibujo, en escritura, en lectura, en tecnología, pero digamos que la situación que presentan es que muchas veces las relaciones sociales y el contacto físico es lo que ellos tienen un poco más de limitante. Ahora, este trastorno pues hay niveles, hay unos que es muy marcado, es decir, pueden ser visibles las limitantes y otras personas que no. Algunas de las dificultades del aprendizaje, tenemos la dislexia, la discalculia, el déficit de atención. Estos son problemas que pueden presentar ciertos estudiantes. La dislexia pues causa problemas con la lectura, puede afectar también las matemáticas, la ortografía y la escritura. Esta dislexia a menudo puede confundirse con otras diferencias en la manera de pensar y aprender que causan problemas similares. Ahora, para catalogar a una persona con dislexia, pues hay diferentes tipos de evaluaciones para poder diagnosticar que un estudiante tiene esta dificultad de aprendizaje, porque a menudo, pues, como se menciona, puede confundirse con otras diferencias. Recordemos que hay diferentes formas en las que el estudiante aprende. Entonces, no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Por lo tanto, pues hay que aprender a enseñar atendiendo a todos los tipos de estudiantes que tengamos. La dislexia no es problema de visión ni tampoco relacionada con la inteligencia. Y pueden ver ahí en el recuadro pues las distintas dificultades de aprendizaje que pueden afectar a ciertas áreas.
Tenemos por acá el proceso de implementación de estas tecnologías de apoyo a la diversidad. Primero, lo que vamos a hacer es realizar un diseño, que, como se mencionó en alguna de las tutorías, estamos hablando del diseño universal a partir de la observación por parte del docente de las habilidades, dificultades e intereses del estudiante. Ahora, este diseño universal pues tiene ciertas características y ciertos elementos que se deberán tomar en cuenta. Luego de que se realiza el diseño, necesitamos encontrar y buscar aquellos recursos que vamos a utilizar para poder implementar estas tecnologías de apoyo a la diversidad. Bueno, continuamos. Mencionábamos que parte de la conclusión lo que tenemos es que las tecnologías por sí solas pues no generan aprendizaje en los estudiantes, sino más bien con la intervención del docente que hace un diseño de las necesidades de sus estudiantes, interviene y gestiona e identifica los recursos o las herramientas que deberán utilizarse en cada uno de los estudiantes, es lo que permite que los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan acceder a la información, a los conocimientos, que los alumnos aprendan a ser independientes y autónomos y por lo que la formación del docente es necesaria para que se obtengan resultados óptimos. En alguna de las tutorías hacíamos una reflexión de que en la actualidad en nuestro sistema educativo pues muchos docentes pues tienen dificultades en la utilización de ciertas tecnologías y más cuando hablamos en muchos casos de docentes que ya son de avanzada edad, pues ellos tienen como el desinterés, pueden presentar muchas veces en aprender a utilizar estas tecnologías. Entonces recordemos que antes de poder ir y hacer que un estudiante haga uso de estas tecnología, pues el docente debe saber manipularla y ver qué resultados puede obtener de la utilización de cierta herramienta. Entonces, estas tecnologías permiten que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más flexible, ya que se adaptan a todas las necesidades de los alumnos y además nos ofrecen un amplio abanico de recursos a la hora de impartir contenidos. Ahora, a manera de análisis sobre esta situación, tenemos aquí que el autor central es el docente en cuanto a que será el docente el que deba identificar primero las necesidades de sus estudiantes y luego diseñar un proceso de modo que
puede identificar cuáles son las herramientas tecnológicas a utilizar de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, pero al mismo tiempo ese docente pues debe conocerlas, debe saber utilizarlas, porque si el docente no las conoce y no las sabe utilizar, pues no puede sacarle el debido provecho, ¿sí? Entonces, todo esto es un largo proceso, de modo que pueda llevarse a cabo el proceso de formación y apoyar a los estudiantes que presentan cierta necesidad educativa especial, que para ello pues estas herramientas tecnológicas y programas informáticos pues nos sirven de gran ayuda. Ahora, en todo este análisis pueden surgir algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo lograr un aprendizaje inclusivo de los alumnos con necesidades educativas especiales con el apoyo de una computadora? Esas son preguntas que uno como docente debe hacerse. ¿Es posible una programación didáctica con ayuda de una laptop? ¿Sí? Como docente necesitamos tener claro las necesidades de sus estudiantes y el programa de estudio, porque recordemos que nuestro sistema educativo pues tiene un programa de estudio que debe seguir y en nuestro caso pues lo que nos preguntamos es, ¿será que existe una programación didáctica eficaz que tome en cuenta y se genere realmente el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando una laptop o una computadora? ¿Qué pasos pueden ser los adecuados para realizar esta programación didáctica del aula? ¿Y cómo identificar y construir estrategias de aprendizaje eficaces con microproyectos? Recordemos que antes de nosotros empezar a utilizar una computadora para enseñar cierto contenido, lo que necesitamos es iniciar como con una prueba piloto para ver qué resultados puedo obtener. Entonces, para responder a estas preguntas, lo que necesitamos es empezar a saber cuáles son las funciones y cuáles son las herramientas que podemos utilizar dentro de una computadora. Ahora, para hacer el plan de intervención de un aula de clases, vamos a utilizar el modelo mFREE para planificación de intervención. Entonces, acá lo que conoceremos es en qué consiste este modelo mFREE, ¿sí? Que como nosotros hemos hablado, pues se hace un diseño para saber cómo se van a abordar las necesidades de los estudiantes, ¿sí? Tendiendo siempre a las necesidades de cada uno. Primero, vamos a revisar el primer nivel, que aquí vamos a identificar las capacidades iniciales de los estudiantes. Primero, vamos a revisar cuáles son las capacidades de sus estudiantes. Recordemos que un docente antes de iniciar un curso o un contenido, lo primero que debe saber y conocer es cuál es la situación de sus estudiantes en cuanto al contenido. No conceptualmente, sino a medida de si sabe reconocer algunos elementos de la temática a desarrollar. Entonces, en el nivel inicial de competencia, lo que se hace es hablar con los docentes para que atiendan al estudiante y establecer un diálogo con el mismo estudiante para saber cuál es su nivel de competencia, así como cuáles son sus requerimientos y de qué manera se le puede ayudar. Entonces, este sería el proceso para identificar estas capacidades iniciales. Luego de que el docente ha identificado las capacidades, las necesidades, entonces hay que enumerar cuáles son estas necesidades. ¿Por qué? Porque debido al análisis de las competencias que el estudiante tiene, se desprende el conocimiento de su adecuación significativa y su poco interés en el proceso de aprendizaje, así como la facilidad de distracción, puesto que si el docente lleva a cabo
la temática con una técnica, una metodología que no es adecuada a las necesidades del estudiante, pues fácilmente su estudiante va a distraerse, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el estudiante pues debe atenderse de acuerdo a sus necesidades. Ahora, también debemos clasificar si el estudiante tiene necesidades o no en visión, motoras o auditivas. Y en cuanto a las competencias, lo que vamos a tratar de formar es las habilidades tecnológicas, conocimiento de las partes básicas y funcionamiento básico del computador Word, así como en Scratch, lectura y escritura. Ahora bien, si nosotros queremos hacer uso de una tecnología, una herramienta tecnológica, pues lo que necesitamos es ver cuál es la competencia que el estudiante tiene del uso de la computadora, una laptop, para, de acuerdo con eso, saber cuáles son las herramientas que se van a utilizar y cuáles son las distintas temáticas que pueden desarrollarse haciendo uso de la laptop, de modo que el estudiante pues sea partícipe de su propio proceso de formación. En el nivel 2 tenemos una propuesta curricular. Luego de que el docente ha identificado las competencias de sus estudiantes, las necesidades, lo que deberá realizar es una propuesta curricular con base en la información obtenida del estudiante. Entonces se realiza esta propuesta para atender al estudiante, donde deberá establecer las estrategias que permitan captar su interés y atención en el proceso de aprendizaje. Por lo mismo, el nivel 1 es de los niveles fundamentales porque el docente, si no hace una correcta identificación de las competencias, de las necesidades, de cómo abordar al estudiante, no podrá hacer una propuesta curricular eficiente y no va a poder atender y cumplir con el estudiante y las necesidades que éste tiene en su proceso de aprendizaje. El nivel 3 correlaciona el software con las competencias del estudiante. Es decir, al tener claro las competencias que el estudiante tiene, se selecciona el software adecuado que nos ayude a poner en práctica la propuesta curricular de la temática que se va a enseñar. En este caso, se ha determinado utilizar Scratch y Word, que son de los más utilizados en la actualidad. El nivel 4 necesita el docente hacerse la pregunta, ¿necesita adaptaciones? El programa que yo quiero utilizar, ya sea Word, una presentación de PowerPoint, un programa, ¿necesita alguna adaptación? ¿Necesita alguna rampa digital? Pues con base en estos pasos anteriores, se determina si el estudiante necesita alguna adaptación o rampa para utilizar sin problemas el software. Por ejemplo, si el docente quiere utilizar una presentación de PowerPoint, lo que necesita es saber si el estudiante necesita alguna adaptación adicional del software para poder acceder a él. Por ejemplo, un estudiante con deficiencia intelectual, ¿cómo reaccionaría a una presentación de PowerPoint? Entonces, todos estos elementos pues deben identificarse por el docente. En caso del estudiante al que hace referencia este trabajo, no lo requiere de ninguna adaptación o rampa digital. ¿Por qué? Porque en el nivel 1 mencionábamos que íbamos a tratar con un estudiante que no presenta dificultades visuales, auditivas ni motrices. Entonces, vamos a decir que no necesita una rampa digital. En el nivel 5, realizamos una evaluación y propuesta de mejora. Luego de que se haya llevado a cabo
lo que vamos a hacer es una evaluación de la implementación del modelo en Free y ver cuáles son los resultados. Se da una propuesta de mejora que podría hacerse con el fin de mejorar el diseño e implementar las mejoras a un futuro, lo que beneficiará al estudiante. Esta evaluación pues son las actividades realizadas con el estudiante. Lograron captar su atención y mantenerlo trabajando por periodos de tiempo sin necesidad de estar llamando su atención para centrarse en el material. Y luego hacemos una propuesta. Actualizarse, podría ser en este caso, actualizarse constantemente con el fin de conocer las posibilidades de diversos recursos tecnológicos, así como basarse en un modelo que posteriormente permitirá fundamentarse en este. Ahora bien, suponiendo en este caso que la herramienta que se utilizó fue un documento de Word o una presentación de PowerPoint, lo que vamos a evaluar si todas las actividades que se llevaron a cabo utilizando este software lograron captar la atención del estudiante, ver cuáles son los detalles que fueron positivos y cuáles negativos, y de ahí hacer la propuesta, que en este caso la propuesta es actualizarse constantemente para conocer las posibilidades de otros recursos tecnológicos para que no el docente empiece a encasillarse y utilizar la misma software, la misma herramienta todo el tiempo, porque recordamos que nos volvemos monótonos y empezamos a aburrir al estudiante. Entonces, lo que necesitamos es captar la atención del estudiante, el interés del estudiante por los conocimientos que se le van a estar dando. Y máxime en la actualidad, que el estudiante pues está tan cerca de la tecnología que lo que él quiere es utilizar y ver y llamar su atención con ya sea distintas utilidades que tienen estas herramientas tecnológicas y cómo pueden estos ayudarnos a nosotros como docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, atendiendo a las diferentes tipos de formas de aprender que los estudiantes pueden presentar, podemos analizar el siguiente ejemplo. Como es, ustedes pueden observar en la parte central, aparecen dos temáticas y dice, usar oraciones interrogativas, usar oraciones exclamativas. Si esa fuera nuestra temática, vamos a tener distintas reacciones dependiendo del tipo de estudiante que tengamos y cuál es su forma de aprender. En este caso, tenemos que una persona que sea espacial, su habilidad es dibujar imágenes que correspondan con signos, ganchos, ya que las preguntas no se enganchan, y palitos para golpear en el suelo cuando queremos exclamar algo, ¿sí? Entonces el espacial va a buscar en su entorno qué es lo que represente un símbolo de interrogación o un signo de exclamación. Ahora, una persona que sea musical, es decir, que aprenda o que tenga la habilidad, lo que hacen es adjudicar diferentes sonidos a los signos de puntuación, porque así el estudiante entiende cuál es la diferencia entre cada uno y cuándo se utilizan. En cuanto al estudiante, que su tipo de aprendizaje es cinética corporal, los alumnos, la reacción que tendrán a la temática es que los alumnos que adopten con el cuerpo la forma de los distintos signos de puntuación. Esa sería una actividad que el profesor puede tomar en cuenta si observa que sus estudiantes tienen este tipo de aprendizaje, ¿sí? Cinética corporal, hacer una actividad en donde los estudiantes pues hagan la forma con su cuerpo de un signo de interrogación, un signo de exclamación y cuándo van a utilizarlo.
Hola. 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 No, sí. Ahorita. ¿Dónde está? Hola, ¿dónde está? Le digo. También tenemos los estudiantes que su tipo de aprendizaje es intrapersonal. Entonces, lo que podemos hacer es una actividad en el que se inventen frases utilizando signos de puntuación y que guarden relación con su vida personal. También tenemos los estudiantes de tipo naturalista, de tipo lingüística y de tipo lógico-matemático. ¿Sí? Todos estos distintos tipos de aprendizaje, si pueden ver, tienen una actividad diferente, porque así ellos entienden de mejor manera una temática. Por lo mismo, pues cada uno de los estudiantes es necesario poder identificar cuáles son sus necesidades especiales, ¿sí? ¿Cuál es su necesidad educativa especial y cómo la vamos a abordar? ¿Sí? En este presentamos un ejemplo de cómo se abordaría. Estamos hablando de acá de un estudiante que no presente una discapacidad motriz, ni de audición, ni de visión. ¿Y cómo lo abordaría? Y este lo podemos utilizar, como hemos mencionado, los 3 niveles del modelo M-Free y cómo se hace el diseño, la implementación y la evaluación de este modelo. En conclusión, pues tenemos que intentar que el alumno aproveche la potencialidad de las laptops es una experiencia compleja y desafiante, porque los alumnos no siempre están interesados y no todos de la misma manera en la experiencia de la tecnología. Supone entonces adaptar estas prácticas a las necesidades del alumno y no podemos olvidar que aunque defendemos la mayor inclusión posible del alumno, no siempre es posible. En ocasiones sus necesidades no pueden ser satisfechas en un centro de educación común y requiere ser escolarizada en un específico de educación especial dependiendo de las necesidades. Entonces tenemos que ser reflexivos en esta situación. Los docentes muchas veces tienden a utilizar las laptops de acuerdo con un cálculo racional y acostumbran a incorporarlas en aquellas situaciones en las que no necesitan hacer grandes cambios en las prácticas preexistentes. Ahora con esto hemos terminado la temática central de esta tutoría que relaciona el modelo M-Free para el diseño instruccional. Entonces, si hay alguna pregunta con esta temática, ustedes pueden hacerla llegar y revisen por favor la ruta de aprendizaje donde se les presenta la última actividad, que es un caso particular de una situación de un estudiante que presenta una necesidad educativa especial y ustedes van a hacer un diseño de cómo atender a este estudiante con una necesidad educativa especial, ¿sí? Si cualquier pregunta me la hacen llegar y yo con mucho gusto, pues vamos a hacer una reflexión y podemos realizar y resolver sus dudas. También recordemos que hay una sesión extra antes de terminar el curso y vamos a hacer a manera de retroalimentación pues ciertas temáticas y ciertas herramientas que se pueden utilizar, ¿sí? Entonces, si no hay preguntas, pues entonces terminamos por acá. Gracias por su atención y espero puedan revisar la grabación que se las dejaré por acá para que ustedes la puedan ver.